Amigos, amigas, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Como siempre, cuando alguien me empiece a ver, haga el favor de decir si se oye o no se oye, porque tengo siempre esa desconfianza de que a veces aquí a través del YouTube no se oye. Bueno, muchas gracias. Alfonso Segura, sí se oye. Lorena Carrillo, buenas noches, padre. Saludos, sí se escucha. Alfonso, ya luego te llamo porque se me acabó el saldo. Bueno, me han pedido o sugerido el tema de la oración. Bueno, voy a tratar de dar algunas ideas. Bueno, primero, miren, la oración en las religiones pues tiene miles o millones de años. Y todas las religiones, lo que es la oración es comunicarse con el Dios que ellos piensan, o los dioses, o las diosas, o los espíritus, o las fuerzas. Entonces pareciera que la oración es lo contrario a la magia. La magia es la pretensión de dominar a las fuerzas de la naturaleza, a los dioses, a las diosas, a los espíritus, a los demonios, al destino, a todas las cosas que nos rodean. Entonces, las historias de los magos, bueno, unos tienen poderes directamente, como el mago Merlín y otros, y otros tienen poderes a través de conjuros. Está lo del el aprendiz de hechicero. Ya saben la historia. Paul Dicas, tiene una musiquita muy hermosa que se llama así, el aprendiz del brujo, porque va a describir la historia esa del aprendiz del brujo. ¿Y qué era el aprendiz del brujo? Pues que el brujo, el maestro, el hechicero, el mago, tenía un libro donde estaban los conjuros. Los conjuros son oraciones o peticiones o mandatos para que se hagan las cosas. Entonces, el mago le iba enseñando los diversos conjuros, como en la película de Harry Potter. Y un día el mago salió y dejó su libro al alcance del discípulo. Y como el discípulo tenía que barrer toda la casa y limpiarla, se le ocurrió buscar un conjuro que le diera vida a la escoba. Y bueno, ya lo buscó y lo dijo, y la escoba adquirió vida. Y luego otro conjuro para que la escoba obedeciera. Y le mandó sacar agua del pozo y llevarla allí a la casa del brujo, del mago, del maestro, del hechicero, del nahual, como le quieran nombrar. Y entonces la escoba empezó a sacar cubos y cubos y cubos de agua y llevarlo a la casa del mago, que parece que estaba en un hueco, y se fue llenando la casa de agua y tapando cosas, y quería parar a la escoba y no pudo, hasta que llegó el mago y le dijo a la escoba que dejara ya de estar trayendo agua, que más bien la sacara. Bueno, entonces también está el aprendiz de brujo, aquel que quiere hacer las cosas de su maestro, algo así como el jorobado de Nuestra Señora de París, o el jorobado que salía en las películas de vampiros de las películas mexicanas. Bueno,
Entonces la oración es un gesto que puede incluir palabras. Y la diferencia entre la magia y la oración es que la magia manda o quiere mandar y la oración implora, pide. Esa es la diferencia entre la magia y la oración. Ahora, que hay oraciones milagrosas, bueno, ya de eso no digo nada porque eso ya depende de la gente, de su madurez espiritual, de su madurez personal. Y entonces, pues hay fe muy sencilla, que no le da para más que creer en oraciones poderosas. Y bueno, está bien. Los que hemos estudiado, pues sabemos que esas oraciones poderosas, si no se piensan bien, se confunden con la magia, como obligar a Dios o a los santos o a la Virgen o a los ángeles o a los demonios a hacer algo que uno quiere. Esa es la diferencia entre la magia y la oración. La verdadera oración es como aquella del leproso. Si tú quieres, puedes curar. Si tú quieres, puedes curar. Y la otra oración que hizo Jesús, rechazar las tentaciones de a través de las cosas de Dios, facilitarse la vida a través del dinero, de la fama o de los placeres. Entonces, bueno, pero repito, depende de cómo la persona tenga su idea de Dios, y entonces esa es la idea que va a estar en el fundamento de todo lo que diga o haga. Si tiene una fe muy pobre y muy ignorante, va a creer que puede dominar a Dios o convencer a Dios a través de las oraciones, y que ciertas oraciones darían capacidades fuera de lo normal, por ejemplo, desaparecer a una persona, hacerla invisible ante sus enemigos. Bueno, todo eso está en la Biblia. Pero Jesucristo nos pide una fe madura, una fe que va más allá, la fe del huerto de los olivos. Porque toda la vida de Jesús, sobre todo cuando empezó su predicación, fue la lucha entre hacer la voluntad de Dios o hacer su voluntad. La voluntad de Dios es muy pesada para algunas personas, y entonces el que entiende esto, de que la voluntad de Dios así es para algunas personas y solo a través del sufrimiento agradan a Dios, y hay otras personas que quieren que Dios les solucione todos los problemas, los económicos, los conyugales, los de trabajo, los de relaciones, que Dios solucione todo, que Dios quite todo, que Dios sea el tapa agujeros, el tapabaches de la vida. Y hay otras personas que pensamos que la vida tiene que estar llena de baches, y que precisamente los baches de la vida es lo que nos hace meritoria la vida, porque los baches no nos impiden seguir. Y ya pues Jesucristo le dijo a Dios en su oración: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Vamos? Naturalmente que llegar a este tipo de oración pues es muy difícil. Yo lo he visto en personas buenas, de todo tipo, ricas, pobres, ignorantes, sabias, santas y pecadoras. La voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, y en todo caso, pues pedir a Dios el aguante para vivir aquellas cosas que se van a vivir, que son las grandes enfermedades, para no renegar. Bueno,
Ahora, algunos dicen, hay una oración que se llama la oración de las horas o la oración litúrgica. La oración de la iglesia, vamos a decir oficial, es la liturgia. Liturgia quiere decir el servicio religioso. En general quiere decir servicio. La liturgia quería decir el servicio de una persona a la comunidad. De ahí se pasó a que fuera un servicio religioso. Y ya por eso se llama la liturgia. Es el servicio que se da a Dios, pero ya explicándolo mejor, es el culto que se da a Dios a través de los actos religiosos con fe. Sin fe no significan nada. Bueno, podríamos decir con fe y con amor. Bueno, entonces la liturgia de cada religión es diferente. Las obras, cómo agradar a Dios a través de obras. Unas, pues es dándole regalos, creen que dándole regalos a Dios, donativos o regalos, pues con eso agradan a Dios. Otras personas piensan que haciendo oraciones y repitiendo oraciones, y toda la vida algunos se la pasan, que tienen por vida la oración, y entonces se la pasan haciendo oración toda la vida. Y todos los momentos de la vida están alrededor de la oración, que para eso hay que tener una vocación, por supuesto, o la soledad, o el silencio, o el servicio a los demás. Todo es pesado, el servicio a los demás, la soledad, el silencio, el sufrimiento. Todo eso se ofrece a Dios, pero los dirigentes religiosos siempre quieren que se acompañe de una oración externa. Y la oración externa es la de la comunidad. Por ejemplo, en los evangélicos, pues es su culto, el culto. El culto que para ellos pues, son oraciones, peticiones, milagros, sanaciones, cantos. Bueno, entonces ese es el culto protestante, en derredor de la palabra de Dios. El culto católico, tanto el culto católico y el culto de los griegos, los ortodoxos, que así se les llama, está en derredor del bautismo y de la Eucaristía. Los dos pilares de la religión cristiana católica y también de la religión protestante es el bautismo, pero no la Eucaristía, no la comunión. Y sí los rezos, los cantos, los himnos. Entonces dan culto a Dios a través de unirse todos en oración en comunidad a una sola voz, un solo corazón, una sola fe, un solo Dios. Y luego en la liturgia de la Iglesia Católica y la de los monjes, independientemente de que la tenga la Iglesia o no, era al estilo de los judíos, 7 momentos, creo que también los árabes, 7 momentos de oración. Los principales eran de la mañana y la tarde. Los agregados serían los de la noche, los de la madrugada y los de las 9 de la mañana, las 12, más o menos. Entonces son 7 horas. Acá entre nosotros, esas horas se llaman las principales laudes y vísperas. En los seminarios, pues se rezan 4. A veces se reza el rezo de las horas, que sí se llama, pues ese que les digo que a las 9 a las 12, creo que a las 3 de la tarde. Y los otros, bueno, se escoge uno de esos. Y en la tarde, bueno, cuando se va a oscurecer, cuando
Se va a poner el sol, entonces son las vísperas. Y luego en la noche, antes de acostarse, las completas. Pero si ya uno rezara todas las horas, pues era maitines en la mañana, temprano, oscuro. Luego unas horas, una de las horas y una meditación. Y luego a las 9 y a las 12. Y a las 7 más o menos, o a las 8 y a las 9. O a las 6 y a las 9. O a las 7 y a las 9. Antes de cena, después de cena. Todo eso está basado en los salmos, y en lecturas y en oraciones, pero eso es para los monjes, son para las personas que se van a dedicar a su vida a la oración y lo que queda al trabajo. Pero para los laicos, los que no son religiosos, ni diáconos, ni sacerdotes, ni obispos, ni papas, la oración principal es la misa. Asistir a misa y comulgar donde la haya. Y en los pueblos pues hay misa todos los días. Entonces una persona que quiera darle un culto a Dios, pues que vaya a misa todos los días, que se confiese, que comulgue. Ahora si quiere complementar su oración, pues que rece el Santo Rosario a la Santísima Virgen María. Ahora, si quiere hacer peticiones espontáneas, pues que las haga y las puede uno hacer. Y de hecho se recomienda que uno pues diga frases para como orientarse. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, y así cositas que se llaman jaculatorias. El problema para hacer la liturgia de las horas, pues rezar laudes y vísperas, primero es la falta de preparación para la lectura y la comprensión. Entonces, y también la asiduidad y asistir pues todos los días a una determinada hora, que son como 20 minutos. En realidad, si no le ponen cosas de más y esto y aquello, en unos 20 minutos se realiza eso. Y por eso es muy, muy difícil. Bueno, voy a ya poner aquí ejemplos. Al único que he conocido en esta diócesis es al padre Javier Cortés, que ahorita está en el templo de Nuestra Señora de Fátima en Apatzingán, pero él estuvo antes en La Ruana, hace 23 años no, más para acá. Sí, hace 23 años él estuvo antes en La Ruana de señor cura y dejó un grupito de señoras que hacían oración, esa liturgia de las horas. Naturalmente que duró poco porque luego se vino lo de la violencia y se acabó todo eso. Bueno, duró más o menos unos 5 años y luego se acabó. Pero como hay otro tipo de oraciones, por ejemplo, la renovación, donde cantan, bailan, danzan, tuercen los ojos, hablan en lenguas y se sangolotean como gusten y reciben los dones del Espíritu Santo, iluminaciones, visiones, transformaciones, milagros, y adivinan el futuro. Pues esas oraciones son más llamativas, porque además hay un grupo que dirige, hay unos predicadores que animan la oración, y entonces ahí toda la comunidad se llena del Espíritu Santo, de una gran devoción, sale una llama salvadora de aquel grupo de oración. En cambio, el grupo de oración de la liturgia de las horas, pues es un rezo normal. Y para este rezo normal, que no tiene adornos, que no tiene aleluyas, que no tiene danzas, pues es para la gente que quiere más bien un recogimiento que un esparcimiento. El recogimiento es, como lo dice la misma palabra, juntarse, interiorizarse,
callarse y hablarle a Dios desde el corazón, en silencio. En cambio, la renovación y otros grupos pentecostales, pues se trata de gritar, de alabar, de gemir, de llorar. Y como a algunas personas les gusta el histrionismo, dirán, padre, ¿qué es eso? Es que el histrión en las fiestas griegas era el payasito, el payasito. Entonces el histrión en los grupos de renovación es el que tiene don de lenguas, el que tiene don de profecía, el que tiene don de sanación, al que se le aparece la Santísima Virgen María, le hablan los ángeles, le dan mensajes y lo transmite a los demás. Entonces, para los que les gusta lo exterior, pues el pentecostalismo. A los que les gusta una oración normal, pues el Santo Rosario, la Santa Misa y, si pueden, la liturgia de las horas. Pero también ya no estamos para ceremonias larguísimas, bueno, en algunas partes. Y también no tenemos gente que haya leído toda la Biblia, que sepa leer perfectamente, que comprenda las lecturas, que haga los puntos, comas, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, interrogaciones, admiraciones, la entonación adecuada a las lecturas. También para la liturgia de las horas, pues se necesita eso, gente sensible que pueda decir las cosas como las dijo el que las escribió, y por eso puso todos los elementos para que la digan como él la dijo. Pero de todas maneras, resumiendo, como dijo Santa Teresa de Jesús la Grande, la de Ávila, hacer oración es hablar con el amigo. Eso es todo. Bueno, nos dicen que el amigo es el demonio, yo no me estoy refiriendo a eso. Para nosotros los católicos, Jesucristo es nuestro amigo. Ustedes serán mis amigos si cumplen lo que yo les digo. Entonces el amigo del católico es Jesús nuestro Señor. Y el que habla con Jesús, pues también se va al sagrario y entonces le platica a Dios o lee los 15 minutos, pero entendiendo lo que allí dice. Porque los 15 minutos al Santísimo es una oración completa. Entonces, para lo de la oración es muy sencillo, pero no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que él cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no confundamos magia con oración. El que va a orar va con humildad y va a pedir. El que quiere que la oración sea mágica, que le resuelva las cosas sin ningún esfuerzo, ese está mal de su cabeza. Porque no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, amigas y amigos, disculpen, hoy me puse muy religioso. Pero debido a cómo pues hay tantas oportunidades de hacer oración, pero también tantas oportunidades de haciendo oración, hacerse uno pato. Porque los que hacen mucha oración a veces se vuelven soberbios, criticones, exigentes, mandones, entrometidos, chismosos, groseros. Naturalmente que yo sé que todos ustedes que hacen oración y que preguntan no son así. ¿Cómo van a ser así? Pues claro que no. Entonces los verdaderamente orantes son personas normales que comprenden los defectos de los demás, que los disculpan y que no los dan a conocer como gallina que puso huevo, o ahora pues celular que tiene WhatsApp, tin, 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 con una noticia, con una otra noticia, con otra noticia, con otra noticia. Así están los falsos orantes
Parece en WhatsApp es el demonio. Pero por supuesto que no hay ninguno de los que me preguntan que tenga esas características inofensivas. Bueno, voy a hacer los comentarios, discúlpenme. Bueno, hermano, me dices que sí se oye. Lorena Carrillo, buenas noches, padre, saludos. Gracias, Lorena. Diana Sáenz, si se escucha, padre José, buenas noches, buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José, bendiciones, bendiciones igualmente. Buenas noches, lo esotérico y lo exotérico se canalizan a través de la oración, se complementan. Los opuestos cuando se ora con gratitud desde la oscuridad del pecho, hágase la luz como en el Génesis se hizo. Sí, NO, lo esotérico es para lo interior. Otos es oído, por eso el otolaring. Ya no me acuerdo, laringólogo. Nariz, oído, nariz y garganta, el otro laringólogo. Entonces el oto es oído y la otitis pues, es la inflamación del oído. Bueno, entonces lo esotérico es lo propio de un grupo o el interior de una persona. Lo exotérico, quiere decir fuera, es lo que se manifiesta afuera, pero no todo lo que brilla es oro. No. Luego está Sarten Lord. Muy buenas noches, padre, saludos y que esté muy bien. Muchas gracias. Diana Sáenz. Padre, yo no creo en las cadenas de oración, las que condicionan a Dios diciendo que si no las reenvías, algo malo te pasará. Me parece mucha falta de fe creer en las cadenas. Yo creo que hay dos tipos de cadenas, Diana Sáenz. Las cadenas amenazativas, que por supuesto son malas, son mentiras. Y las cadenas invitativas, que no amenazan, sino nada más dicen, pidamos por nuestra hermana Felipa Gómez, que está enferma, se pide una oración. Pero en fin, José, saludos padre, buenas noches, buenas noches. Lorena Carrillo, muchísimas gracias por tan buena enseñanza de cómo debemos orar. Ya saben que la mejor oración es hacer el bien al prójimo. Al final, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Y Jesucristo en el último día dice, retírense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Tuve hambre y tuve sed, no me dieron de beber. Pero hicimos muchas oraciones, hasta milagros en tu nombre. No contesto en español porque les daría un ataque. Pero Jesús dice, a mí no me importa. Váyanse muy lejos. Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga.